Y bueno, estamos convocados por el Espíritu Santo para dar cumplimiento al plan de Dios. Y el plan de Dios es que crezcamos y maduremos para dar fruto. El plan de Dios es que conozcamos mejor, a mayor profundidad, en una mayor dimensión, su voluntad. Y este seminario se ha estructurado bajo el propósito de hablarle a varones. Varones que, como nacidos de nuevo, miran a Dios. Varones que definitivamente entienden que es vital, y la palabra vale usarla allí de una manera destacada, vital, no quitar la mirada de Jesús. Un varón mirando a Dios es el tema, es el título de este seminario. Hace 15 días iniciamos y hablamos de una serie de características de ese varón que miraba a Dios, que mira a Dios, que está consagrado a Dios, que entiende esa identidad en Jesucristo, que acepta y sigue al Señor. En esta noche queremos hablar de la aplicación para aquel varón que particularmente está casado. Pero como la charla está dirigida hoy fundamentalmente a personas casadas, no se descartan los solteros, porque van a escuchar aspectos importantes de la vida del casado. No se descartan a las mujeres porque van a escuchar aspectos que ellas quieren ver en sus esposos o en sus futuros esposos. Y claramente la escritura nos habla que Dios perfeccionó la relación hombre-mujer, y dice la escritura, y los bendijo Dios. Por eso he invitado a mi esposa a que nos acompañe, porque ella va a ser un aporte importante, un apoyo importante para mí en esta charla, en esta presentación. Quiero invitar a mi esposa a que ore, presentando este tiempo al Señor y entregándole a sí mismo esta enseñanza al Espíritu Santo para que sea Él ministrando. Mamita hermosa, por favor. Amén. Buenas noches a todos, mis hermanos. Vamos a estar orando. Padre bueno, Padre celestial, Elohim, nuestro estandarte, nuestro gran yo soy, te damos toda la gloria, toda la honra. Señor, gracias por este tiempo, esta plataforma. Señor, te damos gracias por cada uno de los hermanos que están conectados, por cada uno de sus ministerios, por sus familias y sus hogares aquí representados. Señor, te pedimos que seas tú, Señor, enseñando a cada uno de nosotros, Señor, que seas tú hablando a cada corazón, a cada mente. Señor, tú eres grande y maravilloso y tú bendices la vida de Daniel Hugo, Señor. Señor, pasa un carbón encendido por sus bocas, Señor, por sus labios, que él no hable de lo suyo, sino de lo que tú le has dado. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo de refrigerio y de enseñanza. A ti todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Acepto y vivo la voluntad de Dios. Acepto y vivo la voluntad de Dios. Ese es el título para esta segunda parte del seminario. Y alguien podrá preguntarse, algunos de los varones que nos acompañan podrá preguntarse, pero bueno, pero si este es un seminario para caballeros, ¿qué hace la esposa del hermano allí presente? Bueno, partamos de este principio. Si estamos casados, somos una sola carne con nuestra esposa. Y donde estemos nosotros debe estar nuestra esposa. Nuestras esposas deben saber qué recibimos nosotros, así como nosotros debemos saber qué reciben ellas. Nuestras esposas deben saber qué debe recibir su esposo, así como nosotros debemos saber qué debe recibir ella. Y lo que debemos recibir tanto ellas como nosotros es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Ya llegará el tiempo específico para las mujeres,
hoy estamos los varones. Si tú no estás casado, varón, si no te has casado y estás en un noviazgo, hay que partir del principio que el noviazgo es la antesala al matrimonio. Y por tanto el noviazgo debe estar en la voluntad de Dios, para que se dé un matrimonio en la voluntad de Dios. Y si no estás en noviazgo y estás en solo una amistad, esa amistad también debe estar en la voluntad de Dios, para que se dé un noviazgo en la voluntad de Dios, que termine en un matrimonio en la voluntad de Dios. Y cuando se ha dado ese curso en la voluntad de Dios, necesariamente un hogar, una familia, caminará en la voluntad de Dios. Por eso es tan importante aceptar y vivir la voluntad de Dios. De hecho, debe haber coherencia en lo que vivimos, decimos, hacemos. ¿Por qué? Porque si un varón mira a Dios, si un hombre o una mujer están mirando a Dios, si una persona ama a Jesucristo y está con su mirada fija en el trono de la gracia, entonces entiende que está bajo la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios. Partamos de acá. Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó al hombre, a la raza humana, conforme a su imagen, de acuerdo a su semejanza. Esto es importantísimo entenderlo. Dios creó a la mujer tomando una parte de Adán. Y Dios creó la pareja, la primera pareja, para complementarse. Partamos de aquí, varones de Dios. Dios nos da una esposa para que complementemos nuestras vidas, no para que empecemos una competencia con ellas. Dios no estableció la pareja para competir. Dios estableció la pareja para compartir. Por eso dice la Escritura, y serán una sola carne. Y es tan así que en el Nuevo Testamento la palabra establece la relación de Cristo con su iglesia, dándole similitud a la relación del matrimonio. El matrimonio que Dios diseñó y estableció en su perfecta voluntad, Dios lo refleja en la unidad que Cristo tiene con su cuerpo, con la iglesia. Y esto es esencial entenderlo. Dios no quiere matrimonios que sean repúblicas independientes. Dios respeta el libre albedrío y le ha dado una función especial a cada uno, pero no les ha dado una facultad de competir porque terminan destruyéndose. El amor no permite competencias. El amor une voluntades. El amor proyecta una vida, un hogar, una descendencia en los planes de Dios. De ahí que hay que entender qué es lo que Dios quiere con nosotros los hombres. Porque los hombres tenemos particular responsabilidad ante Dios. Si yo voy a Génesis, capítulo 3, porque hemos de ir a los inicios, al Génesis, para poder entender mejor la idea. Si yo voy a Génesis capítulo 3, allí se relata el engaño en el cual cayó Eva. Y se habla de Eva. Pero Dios le llamó la atención y llamó a cuentas a Adán. Y dice el capítulo 9, el versículo 9, perdón, del capítulo 3 de Génesis así. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No lo vio. Dios sabía dónde estaba, pero le estaba preguntando con el propósito de darle una oportunidad de que el hombre reaccionara y voluntariamente se presentara ante Dios con la verdad. Porque el versículo 7 dice, para tener mejor el contexto, todos lo sabemos, pero es bueno repetirlo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos,
hombre y mujer. Y conocieron que estaban desnudos, hombre y mujer, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron, hombre y mujer, y oyeron, los dos, hombre y mujer, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, los dos, hombre y mujer, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Los dos escucharon, estaban presentes, los dos caminaban con Dios, los dos se dieron cuenta que estaban desnudos, los dos se avergonzaron, los dos se escondieron de Dios. Pero el verso 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no llamó Dios a la mujer si ella era la que, o ella fue la que tomó del fruto y escuchó a la serpiente? Llamó al hombre. Y empieza allí el hombre a excusarse con la esposa, y ya sabemos la historia. Pero Dios llamó al hombre. Y Dios creó primero al hombre. Y Dios estableció al hombre con una responsabilidad. Y Dios se dio cuenta que el hombre estaba solo y no era bueno que el hombre estuviese solo. Y creó a Eva. Tal y como lo relata Proverbios 31. La ayuda idónea. Esa mujer única que Dios establece para nosotros. Esa mujer que Dios apartó en su perfecto plan para cada uno de nosotros. Voy a decir algo, varones, sin ánimo de ofender, pero con el propósito de educar y llamar la atención. Dios no llamó a los hombres a que tengamos colección de amores. No. Dios no llamó a los hombres a que tengan colección de hijos con diferentes mujeres. No. Dios nos llamó a asumir una responsabilidad como líderes, sacerdotes, pastores de un hogar, de una familia, como cabeza. Y eso implica responsabilidad. Dios designó en el hombre responsabilidad. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos una posición única en el cuerpo, es verdad, en la iglesia, con una función específica. Claro, una función específica. Pero eso implica una responsabilidad. En el contexto de familia, en la idea celestial de la familia, Dios creó primero al hombre del polvo de la tierra. Lo hizo con sus manos. Sopló sobre él su aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y después creó a la mujer, dando a entender Dios el orden que él estableció. El orden que estableció Dios es innegociable. El hombre tiene una posición de liderazgo en su hogar con una responsabilidad delegada del cielo. Por eso hay que saber entender la voluntad de Dios. No es nomás decir, yo soy el que mando acá, eso no vale. Así no es. No es creer que porque he tenido 20 mujeres y 45 hijos con 20 mujeres soy más hombre, más macho. No, aquí no estamos hablando de eso. Perdónenme la expresión, no somos sementales. Somos hombres de Dios, varones de Dios, con responsabilidades establecidas en la palabra de Dios. Y por tanto hay que responder a la dignidad de quien nos llamó a ser santos y sin mancha. Y dice entonces la Escritura una serie de aspectos que nos llama a reflexión. Porque nos compara en el matrimonio con Jesús. Y Jesús es la cabeza de la iglesia. Nos compara en el matrimonio con Jesús, no, con la iglesia, perdón, con la iglesia. Y Jesús es la cabeza de la iglesia. El hombre es la cabeza del matrimonio. Jesús direcciona el cuerpo, la iglesia.
El hombre direcciona el matrimonio, el hogar, la familia. Ahora, cuando Jesús es establecido por Dios Padre como cabeza del cuerpo de la iglesia, en razón de su sacrificio, su lealtad y cumplir su misión en la tierra, después de haber pasado por la cruz, y como dice Hebreos 5, que habiendo padecido, aprendió la obediencia y fue perfeccionado. Eso dice Hebreos 5, por allá por el verso 12, 13. Para otorgar salvación a quien le obedece. Jesús nos da ejemplo de lo que hay que hacer. Y la Escritura lo establece de una manera clarísima. Si nosotros vamos en este momento a la Escritura, observamos una serie de aspectos esenciales para el hombre, como marido, como esposo, como líder, como responsable, como cabeza del hogar, del matrimonio, del hogar y de esa familia. Como testimonio, como referente de esa familia. Como la persona en la cual se fijan los ojos de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, de su entorno. El hombre. Dios no nos puso para destruir vidas. Dios nos puso para construir vidas. Dios no puso al hombre para destruir el corazón de las mujeres. Dios puso a los hombres para exaltar y contemplar y consentir a la mujer que Él nos ha dado. En el respeto que se merecen. Por eso vamos a 1 de Pedro 3:7. Yo sé que esta palabra la conocemos y seguramente de memoria la podemos citar. Pero sin embargo vamos a leerla directamente de la Escritura. 1 de Pedro 3:7. 1 de Pedro 3:7. Dice la Escritura así. 1 de Pedro 3:7. Le habla a los maridos, a los esposos, a los sacerdotes, a los líderes, a los que tienen la responsabilidad de parte de Dios en el hogar. A nosotros los casados. Le está hablando a aquellos que no son casados pero se van a casar un día. Y le está recordando a las mujeres cuál es la función del esposo. La responsabilidad del esposo. Pero el esposo no lo hace solo. No lo hace solo. Necesita de su esposa. Dice acá, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿Con quién? Con la esposa. Vivid sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nos está llamando a vivir con ellas sabiamente, no bruscamente, no con patanería, no con grosería, con vulgaridad, no con machismo irracional, no con prepotencia económica, no con soberbia intelectual, no con naturaleza humana sin control, no, sabiamente. Y cuando habla sabiamente, quiere decir que nos está llamando a vivir con ellas, guiados por el Espíritu Santo. Porque del Espíritu Santo viene esa sabiduría que necesitamos para poder vivir con ellas sabiamente. Este punto ya es muy importante. Vivir con ellas sabiamente. ¿Cómo? Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Vaso más frágil. Tú, varón, no eres una mole de concreto que no siente ni le pasa nada, no. Nosotros los hombres sentimos, tenemos emociones, también lloramos, también nos afligimos, también tenemos dolor en el corazón, también vivimos situaciones, también nos quebrantamos, somos frágiles, pero la mujer es más frágil.
Entonces hay que entender que el hombre es frágil, pero la mujer es más frágil. A veces uno se ubica en esa posición de orgullo varonil y yo soy el hombre de la casa y los hombres esto y los hombres aquello. No, también somos frágiles. Y la mujer es más frágil que el hombre. Y como somos frágiles, entonces entendemos mejor cuando Pablo recibió la respuesta del cielo ante su clamor, por lo cual había orado 3 veces, le dijo el Señor, bástate mi gracia. Debemos acudir a la gracia del Señor. Porque somos frágiles por el orgullo del hombre, la vanagloria del machismo, la soberbia como proveedor. Yo soy el que traigo el alimento a la casa y entonces aquí se hace lo que yo diga. No, Señor, no es así. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Entonces, en esas funciones, una función especial que tiene el hombre, si miramos con detenimiento 1 Pedro 3:7, siendo la mujer más frágil, es que el esposo ha sido puesto como una cobertura sobre esta mujer, sobre su esposa, la mujer de su juventud. Ha sido puesto como cobertura de una familia, como cobertura de un hogar, como cobertura de un ministerio. Es que el hogar es un ministerio bendecido por Dios. Esto tiene un contexto espiritual, pero también material, funcional, humano. Cobertura. Y como somos cobertura, somos frágiles, pero la mujer es más frágil. Y la palabra dice que ella es coheredera de la gracia de la vida, pero es más frágil que el hombre y el hombre es frágil. Vamos a depender del Espíritu Santo y vamos a entender que esa cobertura nuestra, si no la cuidamos con la presencia de Dios, puede resultar afectada por las acciones del enemigo. O puede resultar afectada por nuestra propia torpeza. Porque atención, atentos, suele darse siempre la excusa de que el enemigo de la justicia hizo esto, hizo aquello. Y no es así. Nuestra propia desobediencia causa los problemas. Nuestra insensatez nos conduce por una ruta equivocada. Nuestra vanagloria y orgullo nos hace equivocar de tal manera que le damos toda la oportunidad al enemigo de la justicia para que ingrese y nos haga daño. Mi esposa nos puede hablar desde el contexto de la mujer. ¿Por qué la mujer es más frágil? Como mujer, como esposa, como madre, como compañera, como profesional de la medicina, ella nos puede aportar una idea importante de por qué la mujer es más frágil, mi amor. 1 Pedro 3:7. Bueno, la mujer de por sí anatómicamente, desde que nace, tiene unos órganos diferentes, tiene una contextura diferente, un peso, una fuerza diferente. Partamos de ese hecho, Dios nos hizo diferentes, nos hizo hermosas, nuestro cabello, nuestra manera, nuestra contextura. Dios quiso que fuéramos así. Segundo, las mujeres tenemos, pues sabemos que tenemos un espíritu, que somos un espíritu, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo, pero en el alma donde están los sentimientos y las emociones, las mujeres tenemos una condición especial, una sensibilidad especial,
que nos ayuda también a ser el complemento del varón, porque tenemos como lo que llama el mundo un sexto sentido. Pero no es así, sino que Dios quiso que tuviéramos esa particularidad, de tal manera que nosotros podemos ser sensibles y ver cosas que nuestros varones, esposos, padres, hijos, tal vez no lo ven. Y nosotros somos ese complemento, esa ayuda idónea. Y también, pues, la manera como de pronto podemos expresar esos sentimientos, esas cualidades, esos dones y esos talentos que Dios nos ha dado a nosotras las mujeres, las varonas, pues hace que seamos el complemento perfecto del varón, porque Dios le plació y nos hizo diferentes. La manera y la sensibilidad que tenemos las mujeres nos permite complementar a nuestro esposo, a nuestro padre, a nuestro hijo, para poder ayudar y expresar el amor de Jesucristo por nosotros, por su iglesia. Dios hace que seamos, como dice Primera de Pedro 3:7, vaso más frágil, pero también dice que somos coherederas de la gracia de la vida y que es importante el trato que el varón debe dar a la mujer para que su oración no tenga estorbo. Como mujeres siempre estamos esperando una protección, una palabra bonita, un abrazo, un detalle. Y por eso ese trato el que habla mi esposo es fundamental. Cuando nosotros las mujeres nos sentimos amadas, consentidas, protegidas, pues a Dios le place ese trato y se goza de esos varones que pueden. Yo sé que algunos han sido criados o vienen de casas o de familias donde no pudieron experimentar eso, pero Dios transforma corazones y si el varón se propone desarrollar esas cualidades, Dios se las puede colocar para que pueda atender, consentir a su esposa, a sus hijas. Amén. Gracias, mami. De 50 varones. Con mi esposa trabajamos siempre en equipo. Somos una sola carne. Yo no me puse de acuerdo con ella para lo que ella iba a decir. Solamente le pedí el favor que complementara lo que yo expongo ante preguntas que se plantean, como que yo planteo. No le di un guión a contestar, sino le dije, mami, acompáñanos, yo te haré unas preguntas y tú complementas, de acuerdo a la respuesta. Ok. Entonces, como el hombre es cobertura, sea de novio, sea de esposo, tiene una responsabilidad de proteger. Pero para poder uno obrar bien en esa cobertura debe ser sensible a las necesidades de su esposa, de su doncella, de su mamita, de su bebé, como lo quiera llamar. Pero es su esposa, es la mujer que Dios puso allí. Esa sensibilidad de la mujer nos lleva a ser cuidadosos en la manera como las tratamos, como nos dirigimos a ellas. Varones, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Qué tipo de palabras le emites? ¿Con qué tono le hablas? ¿Tú la honras o la deshonras delante de tus amigos, de la familia, de los compañeros de trabajo? ¿Tú la respaldas o la desprestigias? ¿Tú la animas o la desanimas con tus hechos y palabras? Varones, humanamente y por aspectos de economía no siempre podríamos estar en una floristería, por ejemplo, comprando rosas. Normalmente a la mujer le gustan las flores, las rosas. Y qué bueno uno poderle enviar cada ratico todos los días un ramo de flores a nuestras esposas.
Pero gracias a Dios que están las redes sociales y está el WhatsApp, por ejemplo. ¿Has pensado alguna vez en mandar un arreglo floral virtual? Buscar en una aplicación un arreglo floral bien bonito, una foto de un arreglo floral y mandársela a la esposa o a la novia con un mensaje de te amo. Perdóname, me equivoqué esta mañana. Salí tan precipitadamente que no me despedí de ti. Estabas en la ducha y se me olvidó que te estabas bañando y salí corriendo y no se me olvidó despedirme. Cosas de esa naturaleza. Y de otras cuantas. ¿Por qué no le regalas unas flores virtuales? Un arreglo floral virtual. Un muñequín de esos de peluche que a ella les gusta tanto, virtual. Y tal vez tomas esa costumbre y vas a ver cómo ella se hace sensible a esas imágenes. Le envías un versículo de ánimo. Le envías una palabra de aliento. Le dices, te amo y deseo reencontrarme contigo hoy para que compartamos la comida. La mujer se conquista por el oído, pero se mantiene y se incrementa ese amor por el mismo oído. Síguele hablando bonito. Síguele hablando cariñosamente. Síguela tratando con afecto. Dios nos llamó a eso. El hecho de ser varones no nos quita la gentileza, la caballerosidad. Si fuimos caballeros gentiles y muy cuidadosos para conquistarlas, con mayor razón debemos ser caballeros gentiles y muy cuidadosos para mantener y animar y como darle un ambiente agradable a esa relación. Yo estoy hablando desde el contexto de lo que debe hacer el varón. Ser sensible a las necesidades de la esposa. La esposa necesita afecto, palabras bonitas, consideración, respeto. No estamos hablando de los hijos, estamos hablando de la esposa inicialmente. Estamos hablando de lo que Dios nos mandó a cuidar, nuestra esposa. Pasan los años, ¿cómo es tu relación después de 30 años de matrimonio? Más aún, hace un año estás de novio, ¿cómo es tu relación hoy con tu novio? Hace 5 años estás de novio, ¿cómo es tu relación hoy con tu novia? ¿La misma de hace 5 años? Llevas casado 2 años, ¿cómo es tu relación hoy con tu esposa? Llevas casado 20 años, ¿cómo es tu relación hoy con tu esposa? Llevas 40 años de casado, ¿cómo es tu relación hoy con tu esposa? Y sencillamente la respuesta es, la relación debe ser viva, en amor, respeto y honor, tal y como fueron los primeros días, tal cual. La vida del matrimonio debe ser una permanente luna de miel. Eso nos ayuda a llevar las circunstancias y a superar las dificultades. Pero lo aportamos los hombres inicialmente. Hay que dejar la soberbia, el orgullo y la vanagloria a un lado. La esposa se entristece. ¿Le das consuelo o la regañas? Cuando ella está llorando por cualquier situación, la maltratas con deje de chillar y vaya acuéstese. O más bien, mami, ¿qué ha pasado? ¿He sido yo el responsable o qué sucedió? Cuéntame. ¿La abrazas? ¿La consuelas? ¿O le dices, tranquila, llora, yo estoy contigo? Tranquila. El Señor nos abraza también a los dos. Que Dios te dé paz. ¿Oras por ella? Ministra su corazón con una palabra de paz, de consuelo, de gozo, de felicidad. Ante las palabras de tu esposa o los gestos de tu esposa, ¿tú cómo respondes? ¿Con empatía o con desagrado? Estoy hablando cosas que habitualmente suceden y todos los días se da. Y en matrimonios creyentes con varones creyentes. Lo digo porque a lo largo del ministerio, llevo 23 años en el Evangelio, la mayoría de ellos enseñando, predicando. Y no soy consejero como tal, pero mucha gente llega a mí. Y he visto muchas situaciones
causadas por el machismo, terrible mal que tienen los hombres, o tenemos los hombres, el machismo. Y creemos que la mujer es un objeto allá en la casa. Creemos que la mujer es, ahí está ella para que cuide a los chinos y se acabó. No, señor. Dios no nos mandó a eso. Ahora, no está en juego tu posición de liderazgo, tu posición de sacerdote, tu posición de pastor en tu casa. Si tratas con cariño, con respeto y con dignidad a tu esposa. No, no está en juego. Al contrario, se está afianzando. Porque con mayor razón, tu esposa te va a respetar. Varones, y hago así con el dedo. Varones, atención a lo que voy a decir, varones. El respeto no se impone. El respeto no se impone. El respeto se gana. ¿Escucharon? El respeto no se impone. El respeto se gana. La autoridad no es dictadura. La autoridad da y recibe respeto. A esto nos llamó Dios. Y para eso nos puso Dios. Y para eso nos ha dado su Santo Espíritu. Ese esposo es un líder. 1 Corintios 11:3 dice así. 1 Corintios 11:3. Uy, Dubier, hermano, esto era como para otra sesión de seminario. Hasta ahora vamos a terminar y no ha salido el segundo punto, hermano. En otra ocasión va a tocar hacer una ampliación de este seminario. Amén, mi hermano Daniel. 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3 dice la escritura en estos términos. Hermano, hermano que me escucha, si se molesta, me alegro. Si está molesto con lo que estoy diciendo, me alegro porque el Espíritu Santo le está hablando. Si no se molesta, es porque está haciendo las cosas bien y gloria a Dios por eso. Pero créame, todos nosotros necesitamos ajustar cosas, cambiar cosas. Porque hay que caminar según la voluntad de Dios. Estoy hablando según la voluntad de Dios, la escritura. Dice 1 Corintios 11:3 lo siguiente. Dice la escritura, dice Pablo así. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aleluya. Eres el líder, no eres el dictador. Eres el esposo, no el jefe. Eres el pastor de tu esposa, de tu casa, no el capataz del diablo en esa casa. Alguien dirá, pero ¿por qué el hermano habla así? Es que vemos tantos casos y cosas, hermano. Dios, de verdad, vemos tantas cosas en varones creyentes que aún desde los púlpitos predican y tratan a sus esposas de una manera terrible. Eres el líder, sí. Eres la cabeza, claro. Eres el pastor en tu casa, sí, Señor. Pero eres responsable ante Dios de tus actos, de tu comportamiento con esa esposa y con esos hijos. De tu testimonio ante esa esposa, ante esos hijos y ante ese entorno familiar y social que te rodea. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo nos da ejemplo de santidad, de rectitud, de temor reverente al Padre. Nosotros debemos actuar entendiendo que todo lo que hagamos lo hacemos para Dios y que Dios nos está viendo. Esencial. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad la que tenemos. Es una responsabilidad en la manera de direccionar el hogar. Es una responsabilidad en la manera de tratar a las personas de nuestro hogar, empezando por nuestra esposa. ¿Sabes por qué? Porque de la manera como tratemos a nuestra esposa, nuestros hijos e hijas toman referencia y quedan esos corazones allí con un recuerdo perdurable de lo que es un hogar.
¿Sabes por qué la sociedad nuestra está tan descompuesta y el machismo es tan arraigado? Hablemos del caso latinoamericano. Todos aquí creo que lo entendemos muy bien. Nuestras infancias, ¿qué tipo de música escuchábamos? La mayoría de nosotros seguro nos levantamos entre rancheras, tangos y música del pueblo, como llamaban muchos. ¿Qué letras transmitían? ¿Qué mensajes nos enseñaban? ¿Qué nos dejaban en el corazón? Desastres, degradación humana. Y eso quedó grabado allí. ¿Qué veíamos en las famosas películas mexicanas? Esas culturas que tienen un ancestro violento, machista, han permeado totalmente la cultura nuestra. ¿Qué vemos en nuestros pueblos, en nuestros campos y veredas, en nuestras ciudades? Aún en el entorno intelectual que se supone que está educado y preparado para comportarse apropiadamente, eso no se ve. Y se ve la violencia, el machismo irracional, el comportamiento inapropiado. Y de ahí la reacción de la mujer. Y por eso los movimientos feministas. Mamita, ¿cómo es el esposo líder que la Biblia describe y que la mujer espera? Bueno, cuando uno lee en Timoteo y en Tito, dice que es varón de una sola mujer que gobierna bien su casa. Y súper importante el testimonio. Algo que nosotros recalcamos cuando estamos enseñando en el instituto o cuando estamos predicando en UJ Madrid es el testimonio. Nosotros llevamos congregándonos en UJ Madrid 9 años, pero antes nos congregábamos en una mega iglesia en Bogotá de más de 7,000 miembros. Pero cuando estábamos enseñando las clases de discipulado o en el ministerio de intercesión, nuestros jóvenes y nuestros niños nos comentaban que en sus casas, que los papás eran unos en la iglesia, pero que en la casa se faltaban al respeto, se gritaban, se decían palabras inadecuadas, algunos estaban a punto de separarse. Entonces, nuestro varón, líder, pastor de su familia, primero se sujeta a Dios y segundo, gobierna bien su casa con amor, con testimonio, para que sus hijos y su esposa no tengan que reprocharle. Eso es algo que, pues, aunque nuestros hijos ya tienen barba, bigote, el más mayor se casó hace poco, no podrán decir que han visto a su papá tomando, diciendo malas palabras. Es el primero que mi esposo se alista para ir a la iglesia, nos invita y lee la palabra, la estudia, toma cursos. Y aun cuando nuestros hijos superan los 27 años, 21 años, ellos siguen congregándose en la iglesia, leyendo la palabra, ministrando, porque desde pequeños hacíamos también los devocionales y el altar familiar. Y eso no se olvida. Cuando papá, mamá y los hijos oran en casa, leen la palabra, ministran, adoran, aun cuando son mayores, no se apartan. Ese es el varón líder de su casa, de buen testimonio y que gobierna bien su casa.
Le damos varones lo siguiente, que es muy importante. La responsabilidad que nos delegó el Señor nos llama a fluir en amor. Tú no puedes ejercer tu liderazgo familiar, de hogar, paternal, de esposo. Tú no puedes ejercer ese ministerio pastoral que tienes ahí en tu casa si no estás fluyendo en el amor de Dios. Necesitas fluir en el amor de Dios. Como lo dice 2 Corintios capítulo 13. Si no estoy mal es el capítulo del amor, ¿verdad? Pero entre tantas cosas que escribió... perdón, yo estoy equivocado. Sí, 1 Corintios. El amor todo lo soporta. El amor todo lo aguanta. El amor lo puede todo. No puede acabarse el amor. El amor no se acaba. Ahí en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Nos llama a ser humildes. Y un aspecto importante en esa interacción familiar, en esa relación de pareja, es que el ser líder y una persona con responsabilidad ante Dios, como sacerdote establecida por Dios, no imponemos nuestros criterios, nuestros conceptos o decisiones. No se imponen. Para que tú llegues a tomar una decisión, previamente has escuchado a tus hijos y ante todo a tu esposa. Escucha a tu esposa, escúchala. Con respeto, escúchala. Dialoga con ella. Y aquí surge una pregunta perentoria que tú debes contestarte en tu corazón, varón, desde novio como esposo. ¿Tú escuchas a tu pareja? ¿A tu novia la escuchas? ¿A tu esposa la escuchas? ¿La escuchas con el respeto que escuchas a tu jefe? ¿La atención que escuchas a tu jefe? Con mayor razón, si tienes respeto y atención ante tu jefe, ante tu superior o ante un amigo o otra persona, con mayor razón con tu esposa y con tus hijos, pero estamos hablando de la esposa. Escucha a tu esposa. Y si escuchas a tu esposa, la pregunta es, ¿dialogas con tu esposa? ¿Estás acostumbrado a dialogar con tu esposa las circunstancias de la vida? De tus cosas, de las cosas de ella, de las cosas de hogar. ¿Dialogan? Es necesario dialogar con la esposa. Preguntarle, escucharla, recibir su consejo, su sugerencia, su orientación para que puedas tomar la decisión, porque igual la decisión final es tuya. En múltiples aspectos. En múltiples aspectos. Verbo y gracia. Si hay una situación escolar con alguno de tus hijos y tu esposa te llama o te dice, nuestro niño tal cosa, tú le dices, ay, atiende eso tú y ve tú al colegio y hablas allá. O tú dices, espérate, cuéntame qué fue lo que pasó, esto. Vayamos al colegio y hablamos con la profesora. Vayamos, plural, 2. ¿Dialogas con tu esposa múltiples cosas? ¿Intercambias con tu esposa esa riqueza espiritual de compartir la palabra? ¿Dialogas con tu esposa de la enseñanza del domingo que predicó el pastor o quien predicara? Hablas de eso, y esa enseñanza nos dejó esto, tú que entendiste, yo entendí esto, aquello. Le preguntas a tus hijos de escuela dominical qué les enseñaron. Tus hijos te ven a ti como varón que abrazas a tu esposa, le das un pico y hablas con ella, o te ven a ti todo brusco
indecente y grosero con tu esposa que ni siquiera la abrazas. Tomas de la mano a tu esposa y le dices, mamita, estás linda, te amo. Eres un líder. ¿Quieres imponer o quieres persuadir? Escucha a tu esposa. Y de muchas cosas te vas a librar. De muchos problemas te vas a librar con seguridad. Las mejores decisiones es cuando hay consejeros. En los muchos consejeros hay buenas ideas, buenos consejos para tomar excelentes decisiones. Y ahí está el Espíritu Santo obrando a través de tu esposa. Claro. ¿Quién se nos ha enseñado a los varones? El varón es el proveedor de la casa. Sí, señor. Es verdad. 1 Timoteo 5:8 dice así. Vamos para allá. Este asunto es bien interesante. Van a ver por qué. 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Dice así la escritura en 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, ok. La provisión. Y habitualmente, cuando se habla de proveedor para su casa, todo quedó circunscrito en el contexto eminentemente económico. Y entonces muchos varones dicen, yo traigo a la casa el pan. Yo doy para el mercado y los servicios. ¿Qué les falta? Pero los fines de semana no está por la casa, por ejemplo. Está con los amigos, está en reuniones, está jugando, está practicando. Todo muy sano. Pensemos que todo muy sano, que no hay borrachera ni farra, nada de eso. O no, entre semana llega tarde porque se la pasa trabajando, en reuniones, en diálogo, que los amigos. Es que hay que cultivar las amistades, que hay que estar allí, que hay que estar allá, que estuve en una reunión, que estuve comiendo con fulano, que me invitaron a comer, que llevé a comer. ¿Y a tu esposa cuándo le invitaste a almorzar? ¿Cuándo le invitaste a comer? O solamente tú llevas el dinero, das el dinero y se acabó. Ni siquiera la acompañas a hacer el mercado. Esa es la provisión. Se te olvidó de todo lo demás que se llama provisión. Mamita hermosa, por favor, danos un concepto de qué es el hombre proveedor para una esposa según la Biblia. Bueno, primero que todo, yo entiendo de otra manera porque veo que Jehová Jireh, que quiere decir Jehová proveedor, porque Jehová proveerá, Jehová se proveerá. Cuando un varón de Dios depende de Jehová Jireh, aprende a ser un buen administrador, un buen mayordomo. Y entonces comparte con su esposa la decisión de tener un solo ingreso. Esto cuesta mucho trabajo porque yo he escuchado matrimonios donde dicen, no, es que yo me encargo del mercado, ella se encarga de pagar los servicios, yo pago la cuota del apartamento o el arriendo, y ella, bueno, no sé, tú recuerdas, amor, que cuando nosotros hicimos nuestro discipulado hace ya varios años en nuestra escuela de crecimiento, a nosotros nos enseñaron que para tener mayordomía y autoridad, ser buenos administradores, necesitábamos los dos, papá, hombre y mujer, ponerse de acuerdo, hacer un solo ingreso. Sumar los ingresos y quedar en un solo ingreso familiar. Sí, que el hombre sabe cuánto gana su esposa y su esposa también y todo ingresa. Y el que sea mejor administrador, pues hace las veces y administra, pero todo se anota
y todo va, lo que entra y lo que sale, de tal manera que eso trae bendición. Entonces, ese varón proveedor es un varón que comparte esa administración y esa mayordomía. Ese varón proveedor es aquel que entiende las necesidades que tiene sus hijos, su esposa, él mismo, su casa, y por eso da un orden. Bueno, no, vamos a comprar en esta oportunidad primero esto, luego sigue esto. Y es algo que hemos tratado de enseñarle a nuestros hijos. A Felipe, que es el que se casó, desde cuando tomaron la decisión de casarse y entraron en su curso prematrimonial, ellos empezaron a contarle a los pastores cómo organizaban las cosas y bueno, aunque son jóvenes, los pastores quedaron sorprendidos porque el varón proveedor entiende que tiene que ser un mayordomo fiel, un administrador fiel, pero no teme compartir de hacer el ejercicio con su esposa. Sé que no es fácil, pero esa es la imagen del varón proveedor que yo veo. Yo sé que todo el mundo dice, no, pero es que proveer es darle, es traer para la casa. No, yo creo que es administrar bien, juntos, compartiendo eso que Dios nos da, ya sea física, económicamente, a través de los dones y los talentos. Y eso hace que sea un varón proveedor, conforme a la voluntad y al corazón de Dios. No es solo venga y me trae cosas materiales, venga y me compró un detalle. Sí, yo sé que es importante y Daniel lo ha dicho, pero lo más importante del varón es ceder, tomar juntos las decisiones, unir los ingresos y tener un solo ingreso, de tener anotados los ingresos, los egresos, y ese para mí es el varón proveedor. Amén. Ahora, se ha tocado el aspecto económico brevemente, pero recordemos que como varones, sacerdotes, también proveemos, y esto parece redundante o como que no tiene sentido, pero proveemos testimonio. Nosotros proveemos a nuestra casa el ejemplo de vivir y obedecer el Evangelio, de obedecer la verdad, de obedecer a la fe, de crecer y madurar y dar fruto. Proveemos a nuestro hogar esas necesidades espirituales, para cubrir esas necesidades espirituales a través de ministrar la palabra. Proveemos en nuestro hogar, promovemos y proveemos la presencia del Espíritu Santo a través de nuestra oración y de nuestro ejercicio sacerdotal. Estos son aspectos profundos de la responsabilidad del varón. El varón no se queda solamente en lo económico. Ya en lo económico tiene bastante con entender que hay que saber hablar con la esposa, generar un solo ingreso con el de la esposa y administrar apropiadamente la mayordomía, sin olvidar el diezmo y la ofrenda de nuestra iglesia. Pero, y provee otras cosas. Provee el ejemplo, el amor a sus hijos, el trato respetuoso. Todo eso hace parte de la provisión. Este tema tiene largo como de ancho. El esposo termina siendo un ejemplo del corazón de Dios. Es un esposo que perdona, sabe otorgar perdón y sabe pedir perdón. No se avergüenza de pedir perdón cuando se equivoca. ¿Te has atrevido a pedirle perdón a tu esposa cuando te has equivocado? ¿Te has atrevido a pedir perdón a tus hijos cuando te has equivocado? ¿Te has atrevido a decirle a tu esposa, ven, vamos a pedirle perdón a los muchachos porque nos equivocamos con lo que hicimos? ¿Te has atrevido a pedirle perdón a tu esposa cuando te has equivocado? ¿Te has atrevido a pedirle perdón a tus hijos cuando te has equivocado? ¿Te has atrevido a decirle a tu esposa, ven, vamos a pedirle perdón a los muchachos porque nos equivocamos con lo que hicimos?
Tremendo ejemplo cuando te atreves a pedir perdón porque reconoces que te equivocas. Porque todos nos equivocamos, imparágiblemente. Nos equivocamos en muchas cosas. Nosotros no nacimos aprendidos. Gracias a Dios en nuestras iglesias, varias de ellas, se enseña la sana doctrina, hay buenos testimonios y antes de un matrimonio se da un curso prematrimonial, pero no es suficiente. Necesitamos la comunión con el Espíritu Santo y caminar de acuerdo al ejemplo de Jesucristo, al ejemplo de hombres y mujeres de fe, al ejemplo de lo que la Escritura dice en la voluntad de Dios, para ser esos sacerdotes, esos varones que miran siempre al cielo. Hermano Dubier, el tema quedó tal vez por la mitad. Usted determinará si ampliamos este tema en una próxima oportunidad. Pero por hoy creo que hay bastante material en el corazón, hay bastante semilla viva en los corazones para que el Espíritu Santo obre. Muchos dirán, eso ya lo sabía. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿lo vives? ¿Lo aplicas? Ah, eso es muy radical, es muy legalista. No, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios.